criterios de decisión, ¿no? Por el lado de utilidad, por el lado de lo que es utilidad, sensibilidad, entonces vamos analizando rápidamente. Bueno, ahí tienen videos explicativos, introducción, algunos que otros ejemplos, ya se lo pueden revisar aparte, vamos puntualmente. A ver, bueno, cuando hablamos dentro de lo que es toma de decisiones en escenarios de riesgo, ¿no? No solamente, como nos dice la preocupación del tomador de decisiones sería solamente los resultados, sino también en la cantidad de riesgo que cada una de las decisiones acarrea. Entonces, acá vamos a analizar el criterio de utilidad. Dentro de lo que es la teoría de utilidad, tenemos primero su definición, ¿no? Es un concepto que lo utilizamos comúnmente. Eh, Se denomina utilidad al nivel de satisfacción que otorga el consumo de un bien o un servicio. La finalidad con la finalidad, o cuál es la finalidad, es la de medir y comparar los niveles de satisfacción que obtienen los clientes al pagar por un producto o servicio. En este caso se habla ya de lo que es la teoría de la utilidad, ¿no? Nos podemos poner por el lado, por ejemplo, de consumidores. Entonces, nosotros estamos dispuestos a pagar por un producto o un servicio. Entonces, esta teoría de utilidad va por el lado de la empresa a la que estaríamos consumiendo. Y la importancia, se supone que los consumidores poseen una información completa acerca de todo lo que se relacione con su decisión de consumo. Bueno, puede haber alguna que otra variación o influencia a la hora de consumir por medio de técnicas, por ejemplo, de marketing. Pero la información la tenemos, solo que nos pueden influenciar con ciertos estímulos, ¿no? Em, Factores a tomar en cuenta. Esta teoría considera importantes, bueno, algunos factores. El tiempo es un factor muy importante dentro de la utilidad. Las características del bien o servicio, eso ya viene a entrar la información que nosotros tendríamos de esta misma, bueno, el producto o servicio para poder, eh, bueno, considerar, ¿no? Lo que es la utilidad, igual el precio, creo que este es uno de los, o estos dos prácticamente, ¿no? Podríamos decir que son los más utilizados o los más analizados para las utilidades, que tanto este es el precio que se está considerando para cierto producto o cierto servicio, qué características se está brindando para poder solucionar. Entonces, por ejemplo, se puede dar un mismo producto, un mismo servicio, pero con algún valor agregado. Entonces ya estamos dándole características adicionales a este producto, ¿no? O servicio. Y el objetivo de este mismo, ¿no? A veces por tratar de abarcar un mercado, el cual está enfocado hacia cierto producto, cierto servicio, se puede perder de lado lo que es el objetivo, que es dar una solución con este producto, este servicio. Los tipos de utilidad, bueno, hay bastantes, ¿no? Acá, como vemos, la utilidad de los bienes no podrán medirse jamás, pero sí puede calcularse mediante un sencillo procedimiento matemático, el cual se desarrollará de manera analítica. Tenemos la utilidad total, la utilidad promedio, la utilidad marginal cuando hay cambios en unidades, ¿no? Hay diferentes tipos de utilidad. Por ejemplo, si están llevando, ya llevaron lo que es gerencia financiera, están desarrollando los estados financieros, ¿no? Y dentro de los estados financieros tenemos, por ejemplo, en el estado de resultados las utilidades, ¿no? Las utilidades brutas, las utilidades antes de impuestos e intereses, antes de impuestos, la utilidad neta, inclusive si nos vamos para estados financieros complementarios, no los cuatro básicos, podemos agregar, por ejemplo, lo que es EBITDA, que es un indicador financiero también que analiza la utilidad, pero quitando algunos conceptos como viene a ser amortizaciones, depreciación, entre muchos indicadores, ¿no? De utilidad, pero es un poco para recordar cómo lo podemos utilizar. Análisis de sensibilidad, ajá, en el estado de resultados, ¿no? Hay bastantes tipos de utilidades donde nosotros podemos, pero nosotros, o bueno, acá por eso es que había considerado estos tipos básicos de utilidad, porque como administradores no vamos a ver cada cuenta contable, ¿no? Eso ya va por el lado de un contador o dentro de estos resultados, por lo menos, lo más relevante para poder tomar una decisión. Y acá viene a entrar lo que es el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad, como nos dice, es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones los posibles, predecir los proyectos, ayudando a comprender las incertidumbres, las limitaciones y los alcances de un modelo de decisión. Entonces, ayuda a comprender estas
decisiones que pueden ocurrir, ¿no? Yo puedo, y como hemos visto con las tablas de decisiones en las clases anteriores, o con los árboles de decisiones, yo tengo estas alternativas. Ahora hago mi modelo y tengo que comprender qué eso es lo que puedo tomar acá, cuáles son mis limitaciones o qué es lo que me impide tomar, por ejemplo, esta decisión o tal vez abarcar más de lo que puedo, ¿no? También conocido como un análisis hipotético, permite determinar los diferentes valores de una variable independiente que pueden afectar a una variable dependiente particular. Es útil en una amplia gama de temas, además de la gestión de proyectos como finanzas, ingeniería, geografía, biología, entre diferentes campos. Como nos dice en conclusión, ESAN 2019 nos dice que el análisis de sensibilidad es una herramienta más utilizada o es una de las herramientas más utilizadas por los directores de proyectos para predecir los resultados esperados de un proyecto. Entonces, para consolidar todas estas ideas que están acá, el análisis de sensibilidad es una herramienta de gestión, así en pocas palabras. En sí, más que todo, tiene, se puede decir, pasos o consideraciones más que un solo modelo, porque el análisis de sensibilidad se puede aplicar a diferentes modelos, como hemos visto, por ejemplo, en los temas anteriores. Cada modelo tiene su estructura, ¿no? Cada modelo tiene su forma de desarrollo. Bueno, hemos estado analizando modelos cuantitativos. Entonces, todos estos tienen una estructura base. En cambio, en análisis de sensibilidad es partir de este análisis base y ver qué es lo que puede suceder si yo hago modificaciones en algún aspecto. Entonces, en pocas palabras, el análisis de sensibilidad es ver qué es lo que pasaría si, qué es lo que pasaría si es que yo hago, si es que yo hago más productos, si es que yo hago o brindo, por ejemplo, más productos por el lado también de servicios, más tiempo, o qué pasa si es que yo cambio tal vez de proveedor y mis costos varían. Es ver nada más o analizar qué pasaría si yo hago alguna modificación en lo que ya analicé, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en escenarios de incertidumbre, ya analicé, vi, por ejemplo, con mis 5 criterios que ya lo hemos visto, qué pasaría si alguna de estas utilidades o alguno de estos costos variara en una unidad, por ejemplo, o variara en 100 unidades. Cualquier análisis que le podamos hacer, pero que vaya con respecto a lo que estamos buscando, ¿no? Entonces nos ayuda a ver qué es lo que pasaría si es que yo hago algunos cambios. Por ejemplo, acá nos habla de gestión de proyectos. ¿Qué pasa si es que eso hemos visto, por ejemplo, con el método PERCPM? ¿Qué pasa si una actividad se demora más, una actividad se demorará menos? ¿Qué pasa si es que yo puedo incurrir en un costo adicional para que mi proyecto dure menos? Esos análisis de sensibilidad son la herramienta que nosotros utilizaríamos de gestión del qué pasaría si. Igual en finanzas, con las utilidades, por ejemplo, que hace unos momentos lo he mencionado. ¿Qué pasaría si yo hago, por ejemplo, más productos, ¿no? O si es que compro más, si es que compro más materia prima, ¿hasta cuánto podría ser más de producción sin que mi utilidad disminuya, por ejemplo? O podría analizar, hablando, por ejemplo, de estos resultados que están mencionando también, eh, en otros ingresos. Yo, por ejemplo, tengo otros ingresos por ciertos productos financieros. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo amplío, por ejemplo, estos servicios complementarios que tengo dentro de mi empresa? Y así, sucesivamente, ¿no? Proyectos, finanzas, ingeniería, geografía, entre diferentes campos. Entonces, como nos dices, un análisis hipotético de qué pasaría si para ver cómo afectaría una variable a otra, ¿no? En este caso, una variable independiente a una variable dependiente. La importancia es una de las herramientas más utilizadas por los directores de proyectos para predecir los resultados esperados de un proyecto. Añade más flexibilidad al modelo de valoración durante el proceso de análisis y finalmente en la presentación ante posibles clientes, inversores o grupos de interés. Entonces, como tomadores de decisiones, esta herramienta va a complementar a la que ya utilizamos para ver qué pasaría si es que yo hago alguna, por ejemplo, acá nos habla, ¿no? Para predecir posibles resultados. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo me paso a otro escenario? Por ejemplo, estamos analizando escenarios de incertidumbre, escenarios de riesgo, tenemos diferentes estados de naturaleza. Entonces, ya, yo analicé y vi con mis criterios que me sale esto, pero ¿qué pasa si es que yo hago alguna modificación en estos escenarios? ¿No? Por ejemplo, podemos llevar por ese lado los escenarios económicos, ¿no? Que actualmente están volátiles. Existen múltiples beneficios de aplicarlo en la gestión de proyectos. Por ejemplo, facilita la toma de decisiones, ya que podemos ver qué pasa. Por ejemplo, acá nos habla de pronósticos. Igual también en los métodos de pronóstico, y ustedes los han visto. Bueno, en ciclos anteriores, ¿no? Cuando hablamos
pronósticos cuantitativos y cualitativos, igual también para ambos casos. Podemos hacer un análisis de sensibilidad para ver qué pasaría si es que, por ejemplo, yo invirtiera más o si es que, por ejemplo, quiero hacer una expansión, por ejemplo, en la empresa y así sucesivamente, ¿no? Diferentes campos, por ejemplo, para asegurar el control de calidad. Eh, Cuando hablamos de calidad, ¿no? Estamos hablando de la percepción del cliente, cómo percibe el producto o servicio, si es que lo considera de calidad es porque satisface las necesidades que tiene y cubre las especificaciones básicas para el cliente mismo. eh, bueno, en los tiempos establecidos y todas las consideraciones del producto, ¿ya? Igual, para asegurar la calidad, ¿qué pasaría si, por ejemplo, podríamos decir, a ver, un saco de azúcar, por ejemplo, de 50 kilos? ¿Qué pasaría si es que algunos productos me salieran de 51, de 49, de 48? Entonces ahí puedo hacer un análisis de sensibilidad para controlar mejor, en este caso, mis productos y que sean de calidad para el cliente. Eh, bueno, si es que han visto el tema de gestión de calidad, ahí también tenemos dos aspectos, ¿no? El control por el lado del proceso, de cuando hablamos de calidad, y otra cosa es el control por el lado de especificaciones para el cliente. Una cosa es lo que yo controlo dentro del proceso y otra cosa es lo que yo controlo para lo que debería salir el cliente. Entonces ahí es un control de calidad más específico. Igual, mejor asignación de los recursos. ¿Por qué? Porque puedo analizar, ¿no? Cuáles son, como no dice acá, eh, permite identificar las áreas fuertes, débiles de planificación de un proyecto y ver cuáles son los impactos en estas mismas, viendo las diferentes variaciones que pueden tener. Y dentro de este tipo de análisis de sensibilidad tenemos el local y el global. El local estudia el impacto de un solo parámetro a la vez en función al costo, manteniendo las variables de manera fija, mientras que el análisis de sensibilidad global utiliza prácticamente un análisis casi total, ¿no? En este caso trata de abarcar casi todo. En cambio, el local es más específico. En pocas palabras, las formas de analizar la sensibilidad, acá estamos viendo su aplicación al contexto de evaluación de las tecnologías, se suele distinguir cuatro formas de análisis de sensibilidad. Bueno, ahí nada más si se dan cuenta tenemos algunos conceptos, por ejemplo, el análisis de sensibilidad simple, cuando vemos que hay estos pequeños cambios, el umbral, cuando hablamos del análisis de sensibilidad de escenarios extremos, allá nos vamos de un extremo a otro, cuando es totalmente positivo en estos momentos y cuando es totalmente negativo. Y un análisis de sensibilidad probabilístico, que también podemos utilizar las probabilidades para ver lo que sucedería si es que hacemos ciertos cambios, inclusive en la misma probabilidad. ¿Qué pasa si ahora mi escenario posible, o bueno, mi escenario favorable, en vez de ser un 60% de, de probabilidad de ocurrencia, puede cambiar a 61, 65? Entonces hago un nuevo análisis, ¿no? Entonces nos permite pronosticar, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar si hacemos ciertas modificaciones utilizando, bueno, ya depende del escenario, datos confiables y certeros? Es más que todo con la información, si la tenemos muy clara, ya sería en escenario de certeza, ya saben si utilizamos o tenemos alguna que otra duda, son escenarios de incertidumbre, y si tuviéramos consideraciones de probabilidades, son riesgos. Entonces, el análisis de sensibilidad, una técnica herramienta que estudia el impacto que tienen sobre una variable dependiente de un modelo financiero, las variaciones en una de las variables independientes que lo conforman. Por ejemplo, cuando hemos visto programación lineal, como les mencioné, ahí tenemos algunos indicadores y me parece que les había resaltado uno, o bueno, algunos, por ejemplo, lo que es el dual price. Ahí cuando hagan el análisis de sensibilidad con el solver en Excel les va a salir eso. En el reporte recuerden que les había dicho que lo pueden seleccionar y les sale una hoja nueva o ahí mismo. También, por ejemplo, el lower cost, cuando tenemos los sobrantes, los faltantes, que hablamos de las holguras, todo eso o lo podemos utilizar como análisis de sensibilidad, porque ahí nos indica el costo reducido, bueno, pasado en este caso el término en español, en programación lineal con el solver nos indicaría cuánto puedo, por ejemplo, modificar mi variable, y ahí me va a indicar, ¿no? El positivo me indicaría que todavía yo puedo hacer modificaciones y obtener un mejor resultado o una mejor utilidad, suponiendo que es utilidad. Y si es negativo, obviamente no puedo hacer cambios en esta variable porque, por ejemplo, si son 50 y yo lo variara a 49 unidades, entonces ahí me va a reducir mi utilidad.
esos son análisis de sensibilidad por el lado de programación lineal. Por eso le digo que el análisis de sensibilidad se puede utilizar en casi todos los campos de aplicación. Estoy mencionando lo que hemos visto en la primera unidad. Ya las holguras, los costos reducidos, todo eso que sale en el reporte del solver, ¿no? Y bueno, de los software también que se pueden utilizar adicionalmente. Igual, acá nos menciona si utilizamos el valor actual neto, eso ya lo han visto en matemática financiera, igual también lo deben estar viendo en gerencia financiera, si es que ya no lo han visto. Porque acá, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del estado de resultados, ¿no? Y queremos analizar el valor actual neto, por teoría, ¿no? Ya conocemos de que cero, si es cero o más, aceptamos el proyecto, pero bueno, en la práctica obviamente no queremos una rentabilidad de cero, sino queremos más. Ahí ya partiríamos por un criterio específico. Pero bueno, la teoría nos dice que de cero a más aceptamos el ban, si es de menor a cero o es negativo, no, porque estaríamos perdiendo, ¿no? En pocas palabras. Entonces, igual también podemos hacer un análisis de sensibilidad. Así es que en estos momentos obtuve un ban de, no sé, de $10,000, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo cambio ciertas variables? ¿Me aumentaría este ban o me disminuiría? Principalmente donde se hacen análisis de sensibilidad por el lado de un tomador de decisiones en administración, es por el lado del ban o beneficio-costo, no tanto por el TIR, porque es un poco sesgado cuando hay cierta variabilidad en los flujos. Y ustedes probablemente lo han visto cuando han analizado proyectos. Entonces, cuando han analizado proyectos y los flujos de caja, el TIR a veces puede dar o arrojar un porcentaje muy alto. Entonces, en la práctica es muy probable que no se, ¿no? Por eso es que utilizamos principalmente lo que es el BAN y el beneficio-costo. Acá tenemos un análisis de sensibilidad que es simplemente determinar la variación porcentual que existe de un estado a otro. Entonces acá viene a ser del BAN. Recuerden eso probablemente lo han visto en matemática general, que la variación porcentual es igual el estado 2 menos el estado uno sobre el estado uno. Si no lo recuerdan, solamente hagan una regla de tres simple, ¿no? Si el estado uno es tanto, 100%, el estado 2 ¿cuánto sería? Al final le quitan el 100%, esa sería la variación porcentual. Por ejemplo, vamos poniéndole números. Por decir el BAN, ¿ya? El BAN, por ejemplo, en un proyecto uno me da 1.000 soles, por decir, ¿no? Un ejemplo. Y el BAN 2 me da en otro proyecto, por decir 2.000 soles. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería la variación porcentual? Simplemente tendríamos que reemplazar acá, ¿no? 2.000, igual, ¿no? 2.000 menos 1.000 entre 1.000, ¿no? Entonces ahí sacaríamos 1.000, todo nos daría en este caso, eh, bueno, un incremento de 100%, ¿no? Entonces, solamente es un pequeño recordar. Ahora, en primer lugar, se plantean opiniones en función de los posibles escenarios futuros. Eh, Las principales ventajas son que es fácil de aplicar y de entender porque es prácticamente el análisis de sensibilidad lo vamos a hacer con los mismos análisis que estamos trabajando, ¿no? Si estamos haciendo, por ejemplo, en escenarios bajo certeza, utilizando Solver, por ejemplo, para programación lineal, entonces ahí mismo, con ese mismo programa, vamos a hacer el mismo análisis de sensibilidad. Si hablamos, por ejemplo, ya de escenarios de riesgo, incertidumbre, con las tablas de decisiones, ahí mismo con las mismas tablas vamos a trabajar las variaciones que puede haber, ¿no? Igual con el BAN, el TIR, el beneficio-costo, cuando hablamos, por ejemplo, utilizar un estado de resultados para analizar un proyecto, entonces igual también lo podemos utilizar ahí, es utilizar la misma técnica que estamos utilizando. Y esto es lo que estaba mencionando. Si tenemos un BAN en dos estados con un tipo de interés de 5%, con un precio de una máquina, bueno, una inversión inicial que sería en el periodo cero. Acá tenemos 4 flujos, probablemente sean trimestrales, y vamos a analizar el BAN. Entonces acá tendremos el BAN 1, el BAN 2, haríamos la misma fórmula que mencionaba hace un momento, ¿no? El estado 2 menos el estado uno sobre el estado uno, y eso por 100, y en este caso me daría el porcentaje. En el anterior me daba, por ejemplo, 1, era porque había aumentado 100%. En este caso aumentó 15, quiere decir que del proyecto A al proyecto N aumentó, bueno, redondeando, eso es para interpretación, porque si lo queremos
poner como número, como resultado, este sería el exacto. Pero para interpretación podríamos decir que casi el 15% está incrementando con el proyecto 2. Ah, entonces sí me serviría lo que se está haciendo en el proyecto 2, o tal vez es el mismo proyecto, solo que tal vez en el segundo se está utilizando algo adicional, ¿no? Como nos dice acá, alguna campaña. Entonces estamos viendo acá que por indicadores nada más y variación porcentual, obviamente esta campaña está teniendo efectos, ¿ya? Eh, entonces vamos a hacer ejercicios de análisis de sensibilidad con Solver. A ver, acá hay algunos ejemplos y ustedes lo pueden revisar y corroborar. Vamos revisando acá. Bueno, antes de pasar eso, vamos revisando acá algunos casos. O bueno, son lo mismo, solamente los he pasado acá a Excel. A ver, un momento. Ya inclusive podemos copiar esa estructura para guiarnos. A ver, la estructura de acá abajo para podernos guiar y lo utilizamos en los mismos ejemplos. Pero un momento. Ya está. Bueno, ahí como pueden ver es prácticamente la misma información, lo único que variaría son números, pero es lo mismo que está en la diapositiva. Entonces vamos analizando y he copiado acá la estructura porque la vamos a utilizar para determinar lo que estamos analizando. Por ejemplo, el caso nos dice cierta información de la estructura de costos e ingresos. Nos habla de los costos fijos representan un porcentaje de los ingresos. Bueno, acá no se está mencionando de esa manera. Normalmente los costos fijos son un número, un monto sin variar, ¿no? Igual lo podemos cambiar, ¿ya? Porcentaje de personal de ventas sobre ingresos también, ¿no? ¿Cuánto se gasta en el personal de ventas que va acorde a los ingresos? Bueno, eso sí es común en lo que viene a ser en la práctica. El costo total anual debe ser menor o igual a 800.000. El costo total en publicidad debe estar entre 100.000 y 200.000. Nos habla que las unidades vendidas trimestrales deben ser cuando menos 12.000. Ya eso hemos hablado, ¿no? De que cuando dicen o nos menciona cuando menos, estamos hablando de que puede ser 12.000, 12.001, 12.002 para arriba, pero nos menciona algunas restricciones, por ejemplo, que no podemos superar algunos costos o que está entre cierta capacidad de costos. Igual el costo trimestral en publicidad debe ser mayor o igual a cero. Entonces puede ser de que no se invierta en algún trimestre, acá para borrar esto, puede ser que no se invierta en algún trimestre, pero la suma, o en este caso el total anual, debería ser o estar entre estos dos valores. Pero nos dice que puede haber algún periodo en el cual no se utilice ningún costo. Y acá nos ponen también los precios y los costos del producto. Bueno, está a grandes rasgos, ¿no? Como les digo, nosotros para tomar una decisión no necesitamos tan específico porque si no ya entraría un contador en eso. Entonces, vamos analizando acá. Primero, vamos poniendo o llenando la estructura como lo tenemos ahí como el ejemplo y vamos llenando. Si tenemos más información, agregamos nada más. Este, y total. A ver, nos habla de esto, luego nos pone unidades vendidas. Bueno, voy a dejarla en abreviación porque ahí está la estructura, la pueden copiar, ¿no? Ingreso por ventas, costo de venta, tengo el margen bruto. ah, Luego tenemos el personal de ventas. Bueno, voy a poner las abreviaciones más rápido para avanzar. La publicidad nos habla también de el costo fijo, nos habla de los costos totales, nos habla de los beneficios y nos habla de un margen de beneficios. Ya, hasta ahí tenemos toda la estructura de acá, entonces la voy a poner al costado porque ya no la necesitamos, ya que tenemos la estructura base. Si es que hay algo que adicionar o algo que borrar, lo adicionamos o lo borramos. Primero vamos con lo que tenemos hasta el momento.
Listo. Ahora sí. Unidades vendidas. Me está diciendo que deben ser cuando menos 12.000. Entonces yo no sé cuántas son. Vamos dejándolas en blanco, pero vamos poniendo los totales. Los totales va a ser la suma de todos los trimestres, porque estamos hablando de que en un año tenemos 4 trimestres, ¿no? Entonces suma entre paréntesis y sumamos todo eso. Listo, hasta ahí tenemos cero, porque eso va a depender cuánto le pongamos acá. Por ejemplo, 12.000, 12.000 y 12.000 nos sumaría en este caso cuánto sería, ¿no? Listo, ya tenemos una parte. Ahora nos habla de ingresos por ventas. Bueno, los ingresos por venta, ya saben, ¿no? Que sería las unidades que se están haciendo, produciendo o se están vendiendo en este caso por su precio de venta. Así de simple es el concepto de ahí. Solamente tendríamos que hallar para el total la suma de todos estos costos. Como no nos está hablando de tasas de interés o de crecimiento, entonces no estamos considerándolos por este ejemplo. El costo de venta, de igual manera, cuánto logramos vender por cuánto me cuesta cada unidad. ¿Ya? Igual fijo el costo de venta para que no se mueva, arrastro y verifico. Por eso me da cero, porque todavía no tengo cuánto es. Por ejemplo, si es que acá en el cuarto trimestre yo vendiera 12.000 unidades, ahí ya se reemplaza, ¿no? Como vemos cuánto ingresaría y cuánto me quitaría en este caso el costo por vender. Igual acá arrastro, bueno, es el mismo indicador, ¿no? Eh, el margen bruto, hasta el momento, porque no hemos descontado gastos, ingresos menos costo de venta. ¿Ya? Y arrastramos siempre, ¿no? Verificamos siempre por si acaso algo se está arrastrando mal, si no nos puede salir error. Ahora, el personal de ventas dice que se le paga un porcentaje sobre los ingresos que se obtienen por la empresa, pero los ingresos aún no los conocemos, lo vamos dejando formulado por el porcentaje. A ver, el porcentaje nos dice que es 11% sobre los ingresos por venta. Entonces voy a fijar ese porcentaje porque lo único que voy a variar es cuánto ingreso en cada trimestre. ¿Ya? Igual copio acá, ¿no? ¿Por qué? Porque es suma de los 4 trimestres. La publicidad. No me habla de la publicidad, solamente me menciona de que el costo de publicidad debe estar entre 100 y 200. Entonces acá puede repartirse, por ejemplo, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000 y tendría 160, o tal vez acá 100.000 y acá nada y tendríamos que estar dentro de los 100. ¿Por qué? Porque acá nos da otra condición que nos dice que la publicidad trimestral debe ser mayor o igual a cero. Entonces una de estas puede ser cero. Ya depende que nos arroja en este caso como resultado. Entonces ahí lo voy dejando en blanco y arrastro acá porque es la suma de los costos de publicidad. Ahora el costo fijo. El costo fijo me dice que es, bueno, un porcentaje sobre los ingresos. Si es que me dieran el costo fijo como monto, lo pongo tal cual, pero como me dice un porcentaje, lo voy utilizando. Me dice sobre los ingresos, ¿ya? Entonces acá multiplico, ¿no? Ingreso por venta por su probabilidad. Y bueno, acá arrastro los costos porque igual seguimos, igual también para igual seguimos analizando o sumando los 4 trimestres. El costo total, obviamente, va a ser el personal de ventas o cuánto me está costando, menos la publicidad, menos el costo fijo. ¿Ya? Entonces, acá arrastramos, igual verificamos, ¿no? Que se tienen que sumar, ¿no? Porque son 3 costos. Entonces, solamente sumo esos 3 costos y ese sería el costo total. ¿Ya? Entonces, a ver, verificamos, suma, arrastramos acá. Listo, ya tenemos todo sumado. Ahora el beneficio, inclusive acá en la estructura tenemos la fórmula. Beneficio es igual al margen bruto menos el costo total. Entonces vamos planteando eso. Sería el margen bruto menos el costo total. Y acepto y arrastro hasta el cuarto trimestre y verifico que se está arrastrando bien, ¿no? Luego tengo el margen de beneficios. Me menciona en este caso que es el beneficio entre el ingreso por ventas. Entonces tendría que dividir. Que divido el beneficio entre el ingreso por ventas que estaría acá. No lo fijo porque no es necesario. Bueno, ahí sale un error. Ese error es porque estamos dividiendo entre cero. Entonces, cero o cualquier número entre cero no existe dentro de los números reales. Por eso es que me sale este valor. Si yo le pusiera uno igual, me va a seguir saliendo acá, ¿no? Tengo que darle un valor acá para que recién me cambie, como pueden ver, ¿no? Este sería el denominador, que es ingresos, tiene que ser diferente de cero, si no, nunca me va a salir acá un valor.
dentro de los números reales. Igual este arrastro, en este caso sí lo arrastro hasta el final porque acá está analizando los totales, ¿ya? Esto de acá lo voy a expresar como es un margen, lo voy a expresar en porcentaje. Entonces le voy a dejar ahí el formato porcentaje. Ahora sí borro todo. Me quedo con esta tabla. Ahora yo tengo información que me está faltando, ¿no? Entonces, ¿cómo lleno esto? Acá entra, en este caso, también el solver. Podemos utilizarlo acá. Ya saben que nos vamos a datos, nos vamos a solver. Por ejemplo, en establecer función objetivo, lo voy a poner acá al costado. Voy a establecer el total anual como margen de beneficios, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos analizando cuánto o maximizar, en este caso buscar maximizar los beneficios. Ahora, ¿cuáles van a ser las variables? Normalmente en estos resultados yo seleccionaría solamente las unidades porque quiero saber cuáles serían mis unidades óptimas de acuerdo a mis restricciones. Pero en este caso yo no conozco los costos de publicidad, así que también los voy a incluir. ¿Cómo separamos esas variables? Con el punto y coma, como estamos viendo acá. Ya pongo punto y coma y selecciono también la publicidad para que me halle cuánto sería la respuesta óptima. Pero como les digo, normalmente en estos resultados lo que buscaríamos son solamente las unidades vendidas. ¿Ya? Ahora vamos agregando las restricciones. Le doy a agregar. ¿Qué restricciones tengo? Están arriba en el recuadro, abajo solamente he plasmado toda la información que tenemos. Arriba, ¿qué tenemos? El porcentaje, porcentajes o no, porque ya lo hemos planteado en la tabla. Ahora tenemos el costo total anual debe ser menor o igual a 800,000. Entonces, ¿dónde tengo el costo total anual? Lo voy a marcar acá con el zoom. El costo total anual está acá, ¿no? Este es trimestral, 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 trimestral. Los 4 trimestres sumados me da el total. ¿Ya? Entonces borro acá y ahora sí lo selecciono. ¿Qué me dice? Esta celda tiene que ser menor o igual a 800,000. Lo pueden enlazar, lo pueden copiar también acá el número. Al final va a dar lo mismo. Pero bueno, si hacemos modificaciones, más fácil es tenerlo formulado, ¿no? Ya tenemos la de acá de 800,000. Ahora, ¿qué otra restricción me menciona? El costo total en publicidad debe estar entre 100 y 200. Esta es mi publicidad. Esta viene a ser cuánto yo gastaría en cada trimestre y este es mi total. Entonces me dice que este total tiene que estar entre 100,000 y 200,000. Entonces borro acá. Voy a hacer dos restricciones. Este costo total tiene que ser menor o igual a 200,000 y este mismo costo total tiene que ser mayor o igual a 100,000. Hasta ahí ya tengo estos tres recuadros, estas tres restricciones. Ahora me dice, el costo trimestral en publicidad debe ser mayor a cero. Entonces, me dice que tiene que ser mayor a cero lo de publicidad por trimestre. No me mencionan total. Por trimestre, entonces estos son los gastos que voy a tener por trimestre. Los 4 trimestres los selecciono y tienen que ser mayor o igual. Bueno, ahí pueden ponerle cero o lo seleccionan con la celda. Agrego y me faltaría la última, nada más. De ahí ya tengo toda la información plasmada. ¿Qué me dice? Las unidades vendidas trimestrales deben ser cuando menos 12,000. Entonces selecciono, estas son mis unidades vendidas, tienen que ser cuando menos, entonces le pongo mayor o igual a 12,000 unidades. Y acepto ahí y me quedo con la tabla. Entonces ya tengo todas mis restricciones, ya tengo seleccionado mi función objetivo, ya tengo seleccionado mis variables. ¿Ya? Entonces solamente, como pueden ver, le doy a resolver y acá, esto es lo que le decía, si es que quieren el informe de sensibilidad para ver qué sucede si es que yo hago algunos cambios, solamente seleccionan acá, ¿ya? En esta parte de la tabla, ¿ya? Y ahí pueden analizar qué pasa si hago cambios, pero vamos viendo primero que tengo acá, conservar la solución, le doy a aceptar, nos ha dicho el solver encontrado una solución. Entonces, acá como pueden ver ya nos llenó la información e inclusive lo puedo resaltar acá lo que nos ha encontrado, que es esto de acá y esto de acá. La información adicional ya nosotros lo teníamos anteriormente. Ahora vamos verificando. El costo total anual debe ser menor o igual a 800. Entonces yo verifico, este es mi costo total anual, este de acá. Vemos que exactamente, de acuerdo al solver y la mejor solución que estamos buscando, nos está dando que exactamente se utilizaría el mismo costo total. Ese es el primer
la primera restricción. Ahora me dice que el costo de publicidad tiene que estar entre 100 y 200. Ah, yo me voy acá al costo de publicidad y vemos claramente que el total, ahí lo estoy resaltando en amarillo para que me vayan siguiendo, de que me sale 100.000. Ah, utilizó el menor costo posible. ¿Qué más? El costo del trimestre, bueno, tiene que ser mayor o igual a cero. En este caso, el Solver utilizó 25 repartido en 4 trimestres. Eso ya depende de las restricciones, ¿no? Eh, y las unidades vendidas trimestrales deben ser cuando menos 12.000. Ah, vamos verificando acá. Todas tienen más de 12.000, ¿no? 12.985, bueno, con sus decimales igual a 100. Tienen variaciones. Entonces, podemos ver que con lo que tenemos, en la información que tenemos, el Solver nos ha dado una solución eh, óptima, ya una solución óptima con la información que tenemos. Entonces, por ejemplo, podemos hacerle un análisis de sensibilidad. Acá, por decir, si es que en vez de hacer 12.727, yo hiciera 12.800 unidades. Ah, entonces acá veo de que no me conviene hacer más unidades porque me está generando más costo del que yo estaría dispuesto a abarcar. Vamos con la publicidad, no afecta en nada. Vamos con bueno, esas son las restricciones que nos están dando, ¿no? Porque acá tenemos las unidades, sigue cumpliéndose, pero este criterio ya no se cumple. Por lo tanto, ahí le podemos dar la razón al solver. Igual, por ejemplo, en vez de 12.000, yo, por ejemplo, acá quiero que sea 12.700, suponiendo, ¿no? Hago un recálculo. Acá estoy cumpliendo, ¿no? Como pueden ver, es menor a 800.000. Acá también estoy cumpliendo, está entre este rango de 100 y 200.000. Acá también estoy cumpliendo, ¿no? Como pueden ver, en cada uno de los trimestres es mayor a 12.000. Igual la publicidad en cada trimestre sigue siendo mayor a cero o mayor o igual a cero. Entonces estamos cumpliendo, pero como pueden ver, acá hay variaciones, ¿no? Acá vamos regresándolo. Como pueden ver, acá tenemos variaciones en qué, en lo que viene a ser los beneficios y la utilidad, ¿no? Como pueden analizar ahí, ¿ya? Por ejemplo, acá tendríamos un total y ahí vemos las variaciones. Pues estoy haciendo el cambio ahí seguido para que vean que hay las variaciones en este último punto. Entonces, el solver ya nos está dando la solución óptima con esta información. Ya no tendríamos que hacer este análisis específico a menos que fuera el caso de. O si hubiera alguna variación, por ejemplo, acá, yo ya no quiero que abarque, por decir, como máximo costo 800, sino quiero 900. Ya, entonces vamos a hacer ese nuevo análisis de sensibilidad. Borro la información que ya tenía, me voy al solver de nuevo para ver la solución. Como todo está formulado, por eso le decía, lo podemos formular. Directamente yo puedo buscar ahí con lo que ya está agregado en el solver. Ya no tengo que hacer modificaciones porque lo he formulado. Si lo han puesto como número, obviamente ahí tienen que ser los cambios. Y ahí acá vemos de que el costo o el gasto de publicidad no ha variado. Podemos ver que ahora sí se está cubriendo los 900.000 de restricción, pero las unidades, estamos viendo que ahora son prácticamente 2.000 unidades más que se están produciendo solamente por abarcar más costos, ¿ya? Y así podemos hacer un análisis de sensibilidad. Como les digo, el análisis de sensibilidad se utiliza con lo que estemos analizando y las fórmulas que estemos analizando, solamente modificamos ciertos números y vemos qué pasaría. Sí, ¿ya? Igual, por ejemplo, ¿no? Si borramos acá y, por ejemplo, yo ya no quiero que esté mi costo de publicidad entre 100 y 200, yo quiero que esté entre 150, por ejemplo, y 200. Entonces vamos a ver si hay solución, porque puede ser de que no haya. Vamos dándole solución para buscar la solución óptima. Y acá vemos de que sí, en este caso sí, sí hay, pero vamos verificando, ¿no? Acá lo dejé con los 900.000. Entonces el costo se está cubriendo, el costo total. Vamos a ver acá con el de publicidad, está en 150, tiene que estar entre 150 y 200. Y vemos acá de que también, ¿no? Las unidades siguen siendo más de 200.000. Entonces se está cumpliendo con todas las condiciones, ¿no? Y así podemos analizar, como les digo, este, así podemos analizar los diferentes aspectos, ¿no? Si lo regreso con el estado inicial, tenemos 800.000 y acá 100.000. Entonces lo voy a regresar al estado inicial, ¿no? Solamente he hecho unos pequeños análisis de sensibilidad que podemos hacer con los casos, ¿ya? Entonces le damos resolver y ya. Esa sería la solución que estaríamos obteniendo. Por ejemplo, el margen de beneficios, estamos viendo de que en realidad es al inverso.
estaríamos perdiendo, porque acá el beneficio es negativo, entonces con respecto al ingreso estamos perdiendo 3%, inclusive le podemos arrastrar un poco, bueno, con dos decimales más que suficiente, 2,62%, perdiendo por trimestre, ¿no? Entonces, de esta manera podemos analizar. ¿Sí? ¿Se entendió este ejemplo de análisis, bueno, de sensibilidad por el lado financiero? Ya, como pueden ver, no es complicado seguir las estructuras o las estructuras que tenemos. Si tenemos más información, las agregamos. Por ejemplo, acá, si tuviera por ejemplo, acá si tuviera más costos, agrego nada más acá nuevas filas de costos. Acá no tanto porque ingresos y costo de ventas es prácticamente lo que vamos a considerar, pero si es que tuviéramos gastos adicionales, los consideramos acá, ¿no? Y que genere utilidad. Ah, ya, eso dependería, ¿no? Eso depende, por ejemplo, ¿no? Acá borramos, por decir, vamos borrando acá. Tal vez podemos hacer cambios en el precio del producto, ¿no? Por ejemplo, yo en vez de decir 38, a lo mejor voy a ver si es que yo cambio y lo vendo un poco más caro, si es que me influye en mi utilidad. Entonces vamos acá al solver y vamos analizando nuevamente. Como está formulado, lo puedo analizar ahí mismo, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, de que ¿no? Acá podemos ver que en este caso ya sale positivo, ¿no? De igual manera podemos hacer un análisis borrando acá y bueno, era 38 creo. A ver, acá, ¿no? Era 38 por decir, yo le quiero aumentar un sol, por ejemplo, a cada unidad que estoy vendiendo. Solamente un sol para ver cómo influiría, ¿no? Entonces, analizo, sigo en este caso, ¿no? El análisis que estoy teniendo. Ya estamos viendo acá que hay algunos cambios y así sucesivamente. Podemos analizar eh, lo que estamos teniendo en este caso como información, ¿no? Bueno, lo voy a dejar con el 38, que era el caso inicial. Entonces podemos variar. Principalmente para que genere utilidades, lo que tendríamos que variar es de que ciertos costos sean menores, los precios, por ejemplo, tal vez se pueda aumentar. Bueno, principalmente eso, ¿no? Que algunos gastos se disminuya, por ejemplo, ¿no? En vez de ser 25% los costos fijos, que sea menor, ¿no? En 20%, por ejemplo, o ya poniendo una cantidad específica, ya cambiaría. Pero eso, como le digo, es un análisis de sensibilidad. Solamente hacemos ese pequeño análisis. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos regresando a ver a la diapositiva para agrupar acá el tema. Bueno, acá como pueden ver tiene más ejemplos, solamente es con algunos cambios de datos. Como les digo, podemos incluir más información también y vemos qué es lo que sucedería si agregamos esa información, ¿no? Como le decía, el costo fijo tal vez en vez de ser un porcentaje sobre los ingresos, ahora le ponemos una cierta cantidad. Entonces lo variamos, nada más. Ah, acá también hay un video, bueno, esto ya lo revisé de manera particular, que viene a ser, como pueden ver, es una tabla de información financiera por el lado de cuotas, amortizaciones, intereses. Entonces, acá podemos analizar también, de acuerdo a mi tasa, al número de cuotas, al valor de las cuotas y el valor del préstamo, ver cuánto sería en este caso o en dónde estarían mis mejores rangos, por ejemplo, para el tiempo, ¿no? El tiempo que sería 12 meses, 24 meses, 72, hasta 72 meses se ha analizado acá. Entonces, ¿cuál sería el que me conviene más de acuerdo a mi estado actual? ¿Ya? Así que se puede utilizar en muchos casos y acá también se puede utilizar el solver para llenar esta información. Pero bueno, para no extenderme tanto, vamos continuando a ver al siguiente tema. A ver, ¿qué más? Continúa. Bueno, el DAI no es muy extensivo, o bueno, sería extensivo si es que analizamos más casos. Eh, el tercer o el siguiente tema, el que nos correspondería esta semana, es la toma de decisiones gerenciales en escenarios de riesgo, pero agregaron un criterio adicional. Ya hemos visto criterios, recuerdan, hemos visto el valor monetario esperado, el BME, el valor esperado bajo información perfecta, el BIP, también hemos visto el POE, ¿no? Y también hemos visto, bueno, el POE que era bastante parecido al criterio de Savage, solamente que utilizamos probabilidades, y el BEC, ¿no? Que lo necesitamos para analizar el BIP, que el BEC era el valor esperado bajo certeza. Ahora vamos a agregar un criterio más,
esta parte, porque es un criterio un poco más extensivo, los otros eran bastante sencillos de calcular, ahí mismo con con a ver, momento para cerrar acá el Excel, si no me va a tapar la pantalla, va a salir así en negro. Ya, ahora sí. Eh, bueno, estaba mencionando, ¿no? El BEIM, ¿ya? O el valor esperado de información muestral, eh, se utiliza o tiene, ya, se utiliza, tiene un poco más de cálculos, pero eso no quiere decir que es más complicado, sino tiene algunos análisis adicionales. Entonces, por eso lo he puesto como un tema aparte, porque nos vamos a demorar un poco más analizando esto. Entonces, vamos pasando acá. La parte ya, esta es un poco de información teórica, por el lado, por ejemplo, de probabilidad, porque acá vamos a utilizar ciertos conceptos, lo que es, eso ya lo han visto en estadística, ¿no? Probabilidades conjuntas, probabilidades marginales, lo que es probabilidad, eh, bueno, lo que vamos a adicionar es la probabilidad a posteriori. Recuerdan que los anteriores criterios hemos analizado con pura probabilidad a priori las probabilidades que teníamos para estimación antes de que sucedan los eventos. Ahora vamos a ver cuando tuviéramos probabilidades adicionales suponiendo que un evento ya ocurrió. ¿Ya? Entonces, vamos pasando acá a ver. Ahí está la teoría, igual es para complementar, como les digo, eso ya tiene una base con estadística, ¿no? Eso ya lo han visto ahí. Eh, Acá hay un ejemplo también de cómo se calcula el BME, el BEIM. Necesitamos estos indicadores también, así que lo vamos a ver en conjunto, lo volvemos a calcular los anteriores y complementamos con este. Entonces, el valor esperado de la información muestral, ya recuerdan que el otro era información perfecta y era acá con una P. Este es información muestral. Entonces, permite determinar cuánto se va a pagar por un estudio de mercado que nos permita tener conocimiento sobre el futuro y tomar decisiones futuras. Nos permite determinar cuánto pagar como máximo, el realizar una decisión que nos traiga mejores datos o información. Entonces, la diferencia es que acá vamos a generar una probabilidad conjunta. Entonces quiere decir que, si sucede este evento, puede ocurrir otro. Por ejemplo, ¿no? Si yo invierto, no sé, por ejemplo, podría decir en fondos mutuos, el otro mes, yo con ese interés que genero, puedo utilizarlo para hacer otra cosa. Entonces estoy hablando de dos eventos. A diferencia del BIP, es directamente los eventos que teníamos con información de probabilidad a priori. Entonces acá recordemos que el valor esperado bajo información perfecta o el BEIP pone un límite a la cantidad que el decisor desearía pagar cualquier tipo de información que sea útil en la predicción del estado de naturaleza. Y eso para eso analizábamos el BS, ¿no? El valor esperado bajo certeza y el BME para ver cuáles son estos indicadores o los mejores indicadores en esto para ver cuánto yo estaría dispuesto como máximo a pagar por esta información perfecta. Como uno dice, una medida similar al valor esperado de la información perfecta expresa la importancia de la información contenida en la muestra. Y acá viene a entrar el valor esperado de la información muestral. Se obtiene de la diferencia entre el pago esperado bajo incertidumbre y el pago esperado eh, con información muestral. Entonces, calculado sin tener en cuenta el costo del muestreo. En esta forma, como estamos viendo abajo, ya vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Inclusive acá uno de estos es el BME. Entonces, prácticamente haríamos el otro cálculo nada más. Eh, el valor esperado de la información muestral o el BIM es totalmente análogo al valor esperado de información perfecta, pero se aplica a una información menos confiable. Entonces, partiendo nada más de esta información que estamos teniendo acá, es que el BEIM es un poco menos exacto, se puede decir, o es menos exacto que el BEIP, pero el BEIP es más costoso, ¿no? Y a diferencia del BME es utilizar el conocimiento que se pueda tener internamente, ¿no? Entonces acá se puede decir que es un punto medio entre el BME y el BEIP, ¿ya? No es tan costoso, pero tampoco es tan barato y aparte de eso no es tan o no nos da una información tan confiable como el BEIP, que en este caso se utiliza una inversión más grande.
Al igual que el valor esperado de información muestral, el valor esperado de información muestral establece un límite superior a lo que debe pagar el decisor para conseguir los resultados muestrales. Entonces, finalmente, es importante notar que la información muestral no se refiere a la información proveniente de un muestreo, sino también a la información alcanzada por medios distintos al muestreo. Entonces, acá ya vienen a entrar los conceptos, como les decía, de algunos temas de probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad condicional, y esto se conoce también como teorema de Bayes y es prácticamente lo que necesitamos para hacer los cálculos dentro del BEIM. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Como nos dice la definición, es aquella probabilidad que ocurre un evento B cuando se sabe que ya ocurrió algún evento A y se denota de esta manera. Entonces lo vemos acá. Por ejemplo, yo les podría decir, quiero analizar la probabilidad condicional del evento, por ejemplo, de, ya yo saqué una muestra, por ejemplo, y analicé la información con respecto a personas que están enfermas. Entonces, mi, pro- mi, mi evento A puede ser de que las personas, ¿no? En este caso, tantas personas se enfermaron. Ya. Y mi evento B puede ser, de este grupo de personas, ¿cuánto es la probabilidad de que estas tengan COVID, por ejemplo? Entonces ya estoy hablando de dos eventos. Una es que hay un porcentaje de personas enfermas y la otra viene a ser de estas personas enfermas, ¿cuántas tienen COVID? Entonces estamos hablando de dos eventos condicionales, ¿no? Bueno, en este caso uno condicional otro. Igual, por ejemplo, podría mencionar, a ver, otro ejemplo. Ah, el evento A puede ser de que hablamos del curso, tal vez, ¿no? De todos los alumnos, por ejemplo, tanto de la sección A, B, experiencia laboral y las diferentes secciones que hayan con respecto a toma de decisiones empresariales, eh, podemos hablar, ¿no? De que de este evento, cuántas personas o cuántos alumnos, por decir, jalaron el curso. Allá. Y de estos puedo analizar un evento B. De este grupo de alumnos que jalaron, cuántos se fueron al aplazado. Entonces estoy hablando de probabilidades condicionales, ¿no? Hay muchos ejemplos que se puede analizar acá, pero creo que se entiende fácilmente, ¿no? Entendiendo la connotación y qué significa cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo es que calculamos esto? Acá tenemos la fórmula que nos habla de la probabilidad de A interceptado con B dividido entre la probabilidad de A. ¿Qué quiere decir? Que cuáles son los elementos comunes entre A y B es prácticamente lo mismo a ver, vamos haciéndolo acá de manera gráfica. Es lo mismo que, por ejemplo, ustedes cuando vienen en estadística y también en complemento con matemática, por ejemplo, un diagrama de Venn, ¿no? Em, tenemos acá el evento A y tenemos acá el evento B. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver? Primero, la intersección, estos puntos en común con esto. Entonces, esto sería lo que yo pongo acá. Y la probabilidad de que ocurra, entonces acá ya incluyo todo esto, bueno, sin B, ¿no? Ahí se me pasa un poco. Esta sería la probabilidad de A. Entonces, prácticamente es analizar el total de este evento A y cuál es el evento común entre A y B. ¿Ya? Como les decía, eso ya es con las probabilidades que estamos disponiendo. Ya acá vemos un ejemplo, ¿no? Número cardinal de A interceptado con B entre el número cardinal de A. Entonces, supongamos que se tiene un espacio muestral o poblacional S que consiste en una población de adultos en una pequeña ciudad que cumplen con los requisitos para obtener un título universitario. Debemos clasificarlos de acuerdo con su sexo y su situación laboral. Entonces, acá tenemos una información. Acá están los datos de la población adulta que nos están mencionando. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra, ¿no? De que en este caso hayan empleado, ¿ya? Y sean hombres de estos empleados. Eso es lo que nos dice esta probabilidad condicional. Entonces, ¿cuál es la intersección entre eso? Básicamente, buscamos acá hombres, empleados, esta es la intersección, que sean empleados y a la vez sean hombres, que sería 460. Ahora, el total de probabilidad o número, en este caso que estamos hablando de personas adultas, sería, con respecto a este evento de empleados, sería 600, porque si hablamos del total, tanto empleados como desempleados, sería 900, ¿cierto? Pero estamos hablando del evento empleados y cuántos serían hombres. Entonces, estos son los dos valores que utilizaremos. 460 entre 600 lo dividimos y lo multiplicamos por 100 y ese vendría a ser nuestra probabilidad condicional. ¿Ya? Es así de simple, puede parecer un poco confuso, pero
Eso, como le digo, ¿no? Ahí nada más agarrándole el hilo de cómo calcular estas probabilidades condicionales, lo demás es bastante simple, ¿ya? Y eso, bueno, ya tienen una base con estadística. Por ejemplo, acá nos habla de la probabilidad de que un vuelo programado normalmente salga a tiempo es de 83%. La probabilidad de que llegue a tiempo es de 82%. Y la probabilidad de que salga y llegue a tiempo, en este caso sería la multiplicación entre esos dos, y tendremos 78. Entonces, ¿cuál sería nuestra probabilidad condicional dado que llegue a tiempo y salió a tiempo? Entonces, salió a tiempo, salga a tiempo es 83, ese es mi total, ese es el que va abajo. Y me dice que llegue a tiempo, entonces, salga y llegue a tiempo, me está mencionando acá que es 78%, lo pongo arriba, lo divido y esa sería la probabilidad de que el avión llegue a tiempo, dado que salió a tiempo, es del 94%. Esa sería la interpretación que le daríamos. Igual, por ejemplo, en el segundo, ahora que salga a tiempo, lo único que vamos a variar es el denominador, porque igual nos habla de el otro evento que sería en este caso que salgo llegue a tiempo, que es 78%. Ahora el total de la probabilidad sería que llegue a tiempo es 82%, ya no 83. Lo dividimos, entonces la probabilidad de que el avión salió a tiempo, dado que llegó a tiempo, de 95%. Estamos hablando de con, condicionar un evento con otro. Así, así de puntual es esta parte. Ahora pasamos a lo que es el teorema de Bayes. Entonces, cuando hablamos de esto, podemos hablar, por ejemplo, yo les podría decir, y llevándolo un poco a la práctica, podríamos decir, ¿no? Yo tengo, por decir, dos plantas de producción de cierto, bueno, un producto X. Y les puedo decir, tengo cierta probabilidad de que estos salgan, o en este caso, que tanta cantidad se haga, por ejemplo, en la planta uno porque tiene cierta capacidad, y tanta probabilidad sea en la planta 2, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo voy haciendo acá abajo, ¿no? Línea uno, línea 2 tiene una probabilidad, por decirles, podría decir acá de la línea uno por su capacidad elabora el 40% de los productos, mientras que la línea 2 elabora el 60%, que obviamente tiene que sumar el 100 porque es el 100% de todo lo que hago. Ahora, de esta línea, yo puedo decir tal vez de que hice un muestreo y analicé de que de todo lo que obtenía, aproximadamente un 5%, un 1%, vamos a poner algo pequeño nada más, un 1% fue defectuoso, ¿no? Igual acá, el 60% de que se elaboró acá, por decir acá, bueno, un poco más tal vez, 2% fue defectuoso. Entonces tengo dos eventos en conjunto, de que he hecho producción y de que sean defectuosos. Entonces yo tendría que analizar acá, primero, ya, dado que se dio esto, ahora cuántos van a ser defectuosos. Y acá yo tengo un total, simplemente es hacer una suma producto. Pero ya lo voy a ejemplificar en un caso más completo. A ver, vamos revisando todavía y terminando la teoría. El teorema de Bayes es utilizado para revisar probabilidades ya calculadas cuando se tiene nueva información. Es cuando ya ocurrió un evento, qué es lo que pasaría en el siguiente. Se considera una extensión de la probabilidad condicional. Comúnmente se inicia con un análisis de probabilidades con una asignación inicial, es decir, probabilidad a priori. Ya he mencionado lo que hemos trabajado, los anteriores cuatro indicadores que hemos trabajado en bajo riesgo, son con probabilidades a priori. Acá vamos a trabajar nosotros con probabilidades a posteriori. Como nos dice acá, ¿no? Cuando se tienen alguna información adicional, se procede a calcular las probabilidades revisadas o a posteriori. Esta es la variación, ¿no? Se puede sintetizar con un ejemplo donde se plantean dos situaciones. Puede haber dos situaciones, tres situaciones, cuatro, y así sucesivamente. Pueden haber muchas situaciones que puedan ocurrir. Lo único que va a extender es nuestro cálculo, porque de ahí es la misma consideración para esto. Entonces, dentro del teorema de Bayes, nos habla de la probabilidad condicional. Ya lo hemos revisado hace unos momentos, que era esta fórmula, ¿ya? Ahora, si nosotros hablamos de probabilidades conjuntas, ¿qué es lo que haría? Multiplicar la probabilidad de ocurrencia de este evento por la probabilidad de ocurrencia de A cuando sea dado B. Entonces vamos pasando, a ver, para pasar esta parte.
Ejemplo, que sabiendo la probabilidad de tener un dolor de cabeza dado que se tiene gripe, se podría saber si se tiene algún dato más, la probabilidad de tener gripe si se tiene dolor de cabeza. Em, ya, acá tenemos, por ejemplo, la fórmula, o la fórmula estadística que nosotros utilizaríamos en la probabilidad condicional para el teorema de Bayes. Tenemos un evento que se va a dar dado que ocurrió el B. Entonces, si se dan cuenta abajo, lo único que estoy haciendo, o lo único que se está haciendo en esta fórmula es sumar lo que ocurrió en el escenario o en la posible situación uno más lo que puede ocurrir en la situación 2 y así sucesivamente, ¿ya? Y arriba sería la situación que queremos analizar. Entonces vamos pasando a ver si tenemos un ejemplo. Ya, acá tenemos un ejemplo. Vamos revisándolo. Eh, ujú. Nos dice, en una planta de montaje, tres plantas B1, B2, B3 montan 30, 40 y 25% de los productos. Entonces, obviamente, si estamos hablando de que esas tres plantas son el 100%, estas partes tienen que sumar el 100%. Se sabe de la experiencia pasada que 2, 3 y 2% de los productos ensamblados por cada máquina respectivamente tienen defectos. Puede ser, ahí podemos hacer un análisis más exhaustivo, ¿no? Cuáles son las causas, cuáles son los efectos, hacer un diagrama de Pareto o ver en este caso un diagrama de Chicago que nos especifique qué es lo que ocurre para que ocurran estos 2%, pero eso es un dar más. Ahora suponga que se selecciona en forma aleatoria un producto terminado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que este sea defectuoso? Entonces, tengo que condicionar todo estos dos eventos y analizarlo en su totalidad. Luego me dice cuál es la probabilidad de que este producto sea de la máquina B. Ah, entonces ahí aíslo estas dos y me quedo solamente con la máquina B. Entonces, primero, como nos dice acá la solución, D viene a ser el producto defectuoso, B1 el producto ensamblado en la máquina B1 y así sucesivamente hasta la 3. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso en cualquiera, ¿no? Porque acá estamos incluyendo la máquina uno, la máquina 2 y la máquina 3, o bueno, plantas nos está diciendo. Voy a hacer la fórmula del teorema de Bayes. La probabilidad de B1. Ah, ¿cuál es la probabilidad de B1? Y lo señalo acá, B1 tiene 30%. Ah, ese es el 30% que pongo. Ahora, la probabilidad de que sea defectuoso, dado que ya hemos montado el 30% en este B1, sería 2%. Entonces, eso es lo que estamos multiplicando acá. Como pueden ver, no es complicado. Ahora vamos con el siguiente. La probabilidad de B2. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se utilice en esta máquina de B2? Sería 45%. Y eso lo multiplico por la probabilidad de que sea defectuoso, dado que se elaboró el porcentaje de la máquina 2. Entonces, ¿cuánto sería esta probabilidad? 3%. Entonces multiplico 45% por 3%, ya está dividido entre 100 cada uno. Y bueno, ahí lo estoy haciendo de diferentes colores para que lo sigan más fácil. La probabilidad de B3. Ahora, voy a analizar B3. ¿Cuál es la probabilidad de que se utilice o que elabore, en este caso, el total de los productos? Sería 25%. Y la probabilidad de que sea defectuoso, dado que se elaboraron acá en esta planta, es de 2%. Entonces multiplico esas dos probabilidades y hago una suma producto. ¿Ya? Entonces, esta suma producto me va a dar una probabilidad acá. ¿Ya? Esta probabilidad vendría a ser la probabilidad de que, bueno, cuando se extraiga de manera aleatoria un producto terminado, sea defectuoso, que sería de 2,45%. Entonces yo tengo un 2,45% de que si saco de todos los productos, o cualquier máquina, sea la B1, B2 o B3, tengo un 2,45% de que sea defectuoso, independientemente de cuál escogí, ¿ya? Eso es con respecto a la primera que nos habla de que sea defectuoso en su totalidad. Cuando nos habla ya de este aislado, ¿no? Nos dice acá cuando, a ver, para seleccionarlo acá, cuando el producto sea de la máquina 3 específicamente, ahí ya tenemos que utilizar algo más específico que si se dan cuenta, es la probabilidad de que ocurra el defecto en 3 dado que ya se dio el efecto o el evento A. ¿Qué pongo abajo?
Abajo pongo todas las probabilidades conjuntas que ya analizamos, es decir, las probabilidades de que sea defectuoso. Este cálculo que ya hemos hecho, este 2,45% es el total de eventos, o es en su totalidad todo lo que puede ocurrir, que sería el 2,45% de que sea defectuoso. Ahora, me dice, eh, ahora que sea B3. Entonces, para que sea de B3, lo único que haría, siguiendo con el mismo color, es utilizar esta probabilidad. No, esta es la del B1. Esta es la del B3, la azul. Esta probabilidad nada más. Entonces, esto que tengo ahí es lo que están viendo acá el 0,05, que es el 25% de ocurrencia del B3, o en este caso de que se hagan el 25% de los productos acá, y hay una probabilidad de que 2% sean defectuosos. Multiplico esas dos probabilidades entre el total de probabilidades de ocurrencia y me daría 0,2, que sería 20%, ¿no? Entonces, debido a que ya sucedió de que se seleccionó un producto defectuoso, entonces cuando ya tenemos el producto defectuoso, hay un 20% de que no fue hecho con la máquina B, como nos dice, ¿no? Entonces, acá ya estamos analizando más específico, pero ya ocurrió este evento, que es que yo ya extraje un producto defectuoso. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que sea en este caso? De que sea de la máquina B. Entonces, la probabilidad de que fue hecho con la máquina B es del 20%, dado que ya ocurrió en este caso de que hay defectuoso. Por eso es que sale más. A ver, acá hay otro ejemplo, creo. Sí, tenemos otro ejemplo. El parte meteorológico ha anunciado tres posibilidades para el fin de semana. Entonces, puede llover, puede nevar o puede haber niebla. Y estas son las probabilidades. Hasta ahí, estas probabilidades son las probabilidades a priori que ya hemos analizado anteriormente en los anteriores criterios. Ahora nos menciona algo. Según estos posibles estados meteorológicos o estados de naturaleza que tenemos, la probabilidad de que ocurra un accidente es la siguiente. Entonces, tiene que ocurrir que llueva, que nieva o que haya niebla para que ocurra un accidente. Ese viene a ser el evento subsecuente. Por lo tanto, tengo que, si llueve, hay una probabilidad de 20% de que haya un accidente. Si o hay nieve, hay un 10% de que haya un accidente. Y si hay niebla, hay un 5% de que haya un accidente. Entonces, estamos hablando de que tiene que ocurrir estos eventos para que haya el otro que es accidentarse. ¿Ya? Entonces, ahí tengo las dos probabilidades. Utilizando la fórmula del teorema o la teoría de Bayes, por ejemplo, a ver qué me pide. Bueno, vamos calculando cada uno de ellos. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la probabilidad de que en este caso ocurra un accidente, ¿no? O en este caso un accidente porque en el día llovió. ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicar. A ver, bueno, para la totalidad voy a multiplicar, ¿no? Este de acá por este de acá, le pongo acá el por y hago una suma producto, más cuando nieve o cuando hay nieve, por su 10% de que después de eso ocurra un accidente, más 20% por 5%, que sería de que si hay niebla, ocurre un accidente. Ese sería el denominador. O sea, esa suma producto es lo que yo voy a poner abajo en el denominador a dividir. Ahora, si yo analizo de que llueve y ocurre un accidente, entonces arriba lo único que pondría como numerador sería el 50% por el 20. Y lo divido entre el total que está con la suma producto de todos los colores que he puesto. Entonces borro acá. eh, Borro acá. Ya, borro acá. Y eso es lo que estamos viendo acá. El 50% por el 20% entre la suma producto de cada uno de ellos. Igual, por ejemplo, la probabilidad de que estuviera nevando. Entonces ahí tenía 30 y 10, ¿cierto? 30 de que haya nieve y de que haya un accidente sería 10. Entonces 30 por 10, eso sería lo que yo pongo en el numerador. Y en el denominador es la suma producto de cada uno de ellos o de todos los eventos que pueden ocurrir. Básicamente es el mismo concepto de una probabilidad, la parte del todo. ¿Ya? Eh, Muy bien, y así hacemos cada una de ellas. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Porque es también muy importante no solo calcular o sacar los números, sino qué significan esto. Entonces, en el primero, tengo 71,4, ¿no? Por ciento. Entonces,
habla que la probabilidad de que efectivamente estuviera lloviendo el día siguiente o una probabilidad a posteriori, ya porque ya ocurrió el evento, es de 71.4%. Igual, la probabilidad de que estuviera nevando el día del accidente es de 21.4% y la probabilidad de que hubiera niebla cuando hubo un accidente es de 7.1%. ¿Ya? Esa sería la interpretación. Como le dije, acá tenemos probabilidades, por ejemplo, o agregando algunos conceptos. Creo que acá no está. Bueno, acá ya pasamos a otro ejemplo más completo con el indicador. Pero acá lo que estamos haciendo, ¿ya? Acá lo que estamos haciendo es esta multiplicación, o bueno, acá lo voy a decir. Voy a borrar todo. En el denominador, esta multiplicación, básicamente la multiplicación de lo que es la probabilidad a priori con lo que ocurriría después. Esto es o viene a ser la probabilidad conjunta, ¿ya? Para entender los términos. Por otro lado, si nosotros los sumamos, eso viene a ser la probabilidad marginal, porque podemos tener probabilidades marginales de cada uno de los eventos. Y ahora, la división de todo esto en complemento, como podemos ver acá en la interpretación, es la probabilidad a posteriori. Entonces, hay que diferenciar esas tres o esos tres resultados básicos que tendríamos en estos cálculos para poder analizar el criterio B e I. ¿Ya? Entonces, teniendo claro eso, continuamos. El valor esperado de la información muestral, esta herramienta nos permite saber cuánto pagar por una investigación exploratoria con el fin de saber cuál sería la mejor decisión a tomar en un futuro, dado que ocurría o puede ocurrir un evento después de otro. Eh, el valor esperado de la información muestral está dado por el valor esperado con información muestral menos el valor esperado sin información muestral. ¿Ya? Bueno, acá se fue. Debería decir sin información muestral. La resta entre estos dos. Entonces, ¿en qué se diferencia? A ver, vamos pasando. Bueno, acá está un poco desordenado. ¿Ya? Vamos pasando acá a este caso. El sin información muestral, básicamente lo que estaríamos haciendo es calcular el BMI, porque no tenemos la información muestra. ¿Ya? Entonces, este indicador es bastante simple de calcular porque ya lo hemos revisado en clases anteriores. El único que estaríamos agregando nuevo es este para calcular el valor esperado con formación muestral. Entonces, vamos revisando acá. Nos dice, el gerente de producción del grifo Primax está tratando de decidir si asigna 35 millones para producir un lubricante mineral o 48 millones para producir uno sintético. Hasta ahí, si recuerdan, cuando hemos visto teoría de decisiones con escenario bajo incertidumbre y bajo riesgo, ahí tenemos dos alternativas. Hacer un lubricante mineral o hacer uno sintético. Y los valores que tenemos ahí lo pondríamos en la tabla o lo pondríamos en este caso en el árbol, lo que estemos trabajando. Los proyectos pueden alcanzar un gran éxito, un éxito menor o ser un fracaso completo. Entonces acá tenemos tres escenarios. Esos son los estados de naturaleza. Voy a copiarlos o voy a resaltarlos acá con azul, que es o son los estados de naturaleza. Ahora, hasta ahí tenemos dos alternativas, tres estados de naturaleza. Entonces es o tendríamos que armar nuestra matriz de esa manera, pero a ver, ¿qué más o qué otra información tenemos? La empresa ha estimado que una vez lanzado el lubricante mineral, allá nos dice que una vez que ya ocurrió la alternativa del lubricante mineral, el flujo de caja de un gran éxito ronda los 150 millones. Entonces está hablando de retribuciones, ¿no? Entonces ya tenemos la retribución, dado que el lubricante puede ser utilizado ampliamente por el mercado automotriz. Ahora nos habla también de que si el proyecto es en un éxito menor, alcanzará los 10 millones. Entonces, hasta ahí nada más. Ya tenemos nuestra tabla con respecto a lubricante mineral y gran éxito. Igual, lubricante mineral y éxito menor. Ahora nos faltaría el del fracaso para poder llenar la información, dado que el conocimiento ganado será útil para futuros proyectos. Si el proyecto es un fracaso, entonces allá estamos hablando de la tercera. Ya tenemos ahí que se perdería 100 millones para la empresa. Entonces, hasta ahí nos ha dado
para llenar nuestra tabla de decisiones, ¿no? Tenemos la primera alternativa y la primera alternativa tiene tres escenarios, nos menciona cuántos son los beneficios en cada uno de ellos. Nos faltaría lo del sintético, vamos viendo si es que tenemos la información. Por otra parte, en caso de lanzar el sintético, ahí acá estamos con el sintético, o que hay un éxito rotundo, produciría una ganancia de 120 millones. Entonces nos está hablando que el sintético ya tenemos esta información. Nos falta de éxito menor y de fracaso. Mientras que éxito menor, 90 millones, lo copiaríamos acá en la tabla, y un fracaso generaría un flujo negativo de 6, ¿no? Los 6 millones. Entonces, eso sería lo que pongo acá. Entonces, ya tengo toda mi información hasta ahí de las dos alternativas, los tres estados de naturaleza, cuánto me retribuye cada uno con sus pérdidas respectivas. Ahora, vamos viendo el último párrafo que nos dice. Basándose en la opinión de los directivos involucrados, las probabilidades a priori son, y acá tenemos las probabilidades de 30, bueno, 35 y 30%. Si es que no nos menciona, bueno, yo me estoy quedando hasta ahí nada más, hasta acá. Si no nos menciona, tenemos tres estados de naturaleza a priori. Recuerden, entonces, como son a priori los tres, entonces los tres tienen que sumar el 100%. Ah, ya. Yo que sé que un gran éxito me da un 35%. Un gran fracaso, un 30%. Entonces, ¿cuánto me faltaría para el 100? 30, ¿no? Bueno, 35, ¿no? Entonces, ese 35 lo voy a poner en el éxito menor y ya tendría mis tres probabilidades. Ahora, en caso de no desarrollar ningún proyecto, se perdería el equivalente a 0.575 millones, correspondiente al costo de oportunidad de invertir en los montos promedios en plazo fijo. Entonces, como ya hemos revisado en clases anteriores, estamos teniendo la alternativa adicional, porque tenemos hacer un lubricante mineral, uno sintético, pero ahora nos dice que también podemos tener otra alternativa que sería no hacer nada. Pero este no hacer nada, a diferencia de los casos que habíamos visto anteriormente o en clases anteriores, acá sí tenemos un costo o se perdería en este caso retribución. ¿Por qué? Porque probablemente hayan inversiones en las cuales no podemos recuperarlas, ¿no? Ya se invirtió, si decidimos no hacerlo, entonces simplemente se va a perder ese dinero que se invirtió, ¿no? Por ejemplo, yo le pagué por decir a un grupo a un grupo de profesionales administradores de la Universidad Señores Pan para que me hagan, por ejemplo, un estudio de mercados, ¿no? O en este caso me vendan mis productos cuando se desarrollen estos, ¿no? El lubricante mineral o el sintético, no hacer nada. Pero si yo no hago nada, tengo que pagarles igual, ¿no? Porque ya los contraté. Entonces, son costos que se pueden adicionar, no necesariamente tienen que ser cero todos. Muy bien, borramos acá. Ahí, acá está la tabla. Entonces, la tabla de decisiones, ya sabemos cuál es. Alternativa uno, 2, la de no producir nada, y tres estados de naturaleza. Gran éxito, éxito menor y fracaso. Acá está la información que teníamos. 150 millones, 10 millones, una pérdida de 100 millones, 120, 90 y pérdida de 5 millones. Y finalmente, no producir, que en los tres estados de naturaleza, no importa cuál, nos va a generar una pérdida de 0.575 millones de dólares. Entonces, ya teniendo esa tabla, tengo mis probabilidades. De gran éxito, eso, si recuerdan, lo poníamos acá. De éxito menor lo pondríamos acá. Y del fracaso sería acá. ¿De dónde salió el del éxito menor? Si no nos daban por diferencia, tiene que sumar el 100% porque son todas probabilidades a priori. Entonces, continuamos. Eh, bueno, acá no está en tabla, sino está en el árbol de decisiones. Entonces, vamos analizando rápidamente. Bueno, el árbol nos ayuda porque es gráfico, ¿no? Entonces, tenemos acá la información. 150, 10, 120, menos 100, 120, 90, menos 5 y menos 0.575. Es la misma información que tenemos acá en la tabla, solo que se ha pasado a un árbol de decisión. Ya hemos desarrollado eso la semana pasada y también en su mayoría lo han desarrollado bien el árbol de decisión de la semana pasada como este ejercicio que dejé propuesto. Entonces creo que no habría ninguna dificultad de entender esto, ¿ya? ¿Qué es lo que haríamos para obtener por ejemplo, este 26? Era la suma producto. Si recuerdan, esto por esto, más esto por esto, más esto por esto.
que son los tres escenarios que puede ocurrir para hacer el aceite mineral. Y nos daría una utilidad de 26 millones de dólares. Ahora vamos con la del aceite sintético. Entonces multiplico, ¿no? Suma producto, 120 por 0.35 más 90 por 0.35 más menos 5 manteniendo el signo por 0.30 y me da 72. La tercera, que es no hacer nada, ahí no hay nada porque no podemos o no vamos a hacer nada, simplemente se va a incurrir en la pérdida que pasaría si es que yo no hago nada. Entonces, entre estos tres, ajá, el máximo buscaría, ¿no? Entonces, entre estos tres, el valor máximo, porque son utilidades, sería este 72. Entonces, el valor esperado sin información muestral es el BME, que ya lo han calculado anteriormente. Entonces, estamos haciendo lo mismo, solo que en el árbol de decisiones, ¿ya? Ya tenemos el BME o el valor esperado sin información muestral, es lo mismo. Ahora vamos calculando el siguiente. Pero tenemos que conocer ciertas condiciones, porque con la información que tenemos solamente tendríamos el de acá, ¿no? Con la información que tendríamos hasta el momento solo tendríamos este indicador o el BME. No podemos sondar más, o tal vez podemos analizar el BIP, ¿no? Pero tendríamos que ver cuánto se invertiría, etcétera. Pero vamos viendo acá. Para el valor esperado con información muestral, acá ya viene el con información muestral, tenemos que ver, nos dice, ¿no? Para minimizar el riesgo existe un estudio que puede llevarlo a cabo una consultora y tenemos una persona que permite saber más sobre la factibilidad técnica del lubricante a lanzar al mercado. Dicho estudio tiene un costo de 5 millones. Ahora, el estudio tiene dos resultados o dos posibles resultados. El resultado uno, de que el lubricante trabaje bien a cualquier temperatura, y el escenario o el resultado 2, que en este caso solo trabaje bien a menores temperaturas del 17%. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades condicionales que nos menciona en la tabla? Con respecto al resultado uno, tenemos una probabilidad de gran éxito y acá tiene que tener lo mismo esta naturaleza, ¿no? Tenemos 3. Entonces, la probabilidad del gran éxito 65, del menor 10 y del fracaso 20, ¿no? Si se dan cuenta, acá no suma 100%, pero ya le voy a dar algunas consideraciones para que tengan en cuenta. En el escenario o en el resultado 2, porque tendríamos o se adapta bien o no se adapta a temperaturas menores a 17 grados, nos dice en el segundo resultado, 35% del primer estado de naturaleza, 90 del segundo y 80 del tercero, que sería un fracaso. Para que tengan en consideración, tanto, bueno, si tenemos dos resultados o más, porque tenemos que tener dos o más, si fuera uno ya conocemos qué va a pasar. Entonces tenemos que tener dos o más resultados, por lo tanto, los resultados en el mismo estado de naturaleza tienen que sumar 100%, ¿ya? 100%. Esa es una característica que, bueno, no está acá en la diapositiva, pero para que la tengan en cuenta. Por ejemplo, acá, en el resultado 2 tengo 10%, más lo que pasaría en el resultado, bueno, el resultado 1 diré 10%, y lo que puede ocurrir en el resultado 2 es un 90%, ahí claramente están viendo el 100% de ocurrencia de las dos situaciones. Y así, todas las que tengamos. Por ejemplo, en la tercera, 20% de fracaso en el resultado uno, en el resultado 2 el 80%, ¿no? Y nos da en este caso el 100%. Entonces, si es que una probabilidad no nos dan, pero nos dan la otra, por diferencia la podemos sacar. Si es que tuviéramos tres situaciones y conocemos dos las probabilidades, por diferencia podemos sacar la otra. Entonces, es una consideración adicional que pueden tener, ¿ya? Muy bien, entonces voy borrando. Esa es la información que nos está dando. Todavía no hemos hecho ningún cálculo ni nada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a partir teniendo en cuenta que tenemos dos resultados? Acá, como vemos en el árbol de decisiones, tenemos dos resultados. El resultado uno y el resultado 2, ¿ya? En este caso, lo que nos está mencionando acá, regresando a la información muestral que nos está mencionando acá, nos dice la factibilidad técnica del lubricante al lanzar al mercado
Dicho estudio tiene costo de 5 millones. Entonces, esos 5 millones lo voy a restar, como nos dice, para todo el mercado, para la técnica para los lubricantes, voy a considerarlo en todos los conceptos dentro de la tabla. Vamos regresando a la tabla. ¿Qué quiere decir? Mi utilidad era de 150, ahora va a ser de 145 porque estoy restándole ese costo. Un éxito menor, antes era de 10, ahora le voy a poner 5 porque le estoy quitando los 5 millones de inversión. El fracaso es de 100, ahora va a ser menos 105 porque ahora voy a tener más inversión, ¿no? Igual con todos los conceptos porque ahí no nos está mencionando específicamente. Si nos dijera el costo va directamente al lubricante mineral, solamente lo consideramos hasta ahí y ya. Si nos dijera un cambio en el lubricante mineral cuando existe, por ejemplo, un gran éxito, entonces solamente afectaría al de acá y a lo demás no. Pero en este caso no nos menciona, así que lo tenemos en cuenta para todo. Entonces sería 120 menos 5, 115. Acá 90, 85. Y al costado menos 5 nos quedaría menos 10. Y abajo, de igual manera, no producir nada sería menos 5,575. Entonces, toda esa información la trasladamos acá al árbol. Ya acá ponemos el 145, ¿no? Y cada uno de las utilidades. Solamente le restamos 5.000 a cada una porque es lo que nos dice el caso. Los estados de naturaleza siguen siendo los mismos, las alternativas siguen siendo las mismas, entonces si se dan cuenta, lo único que estamos adicionando tanto arriba como abajo son las mismas o los mismos árboles que teníamos al inicio, este de acá, sin estudio, son los mismos. Lo único que está variando son los montos acá, al último, está variando también acá, bueno, porque tenemos una alternativa uno y una alternativa 2, ¿no? Que sucederían si es que ya ocurre en este caso lo anterior. Entonces borro acá. ¿Cómo calculamos? Es tal cual hemos visto con las probabilidades conjuntas, marginales y calcular al final la a posteriori. Por ejemplo, ya conocíamos el 65, ya conocíamos el 35, lo multiplicamos y lo vamos sumando uno por uno. Acá no, porque este es todo lo que viene a ser de la alternativa uno en este caso, o el resultado uno, este por este, más este por este, más este por este. Estas tres sumas es lo que yo tengo acá. Estas sumas producto. Entonces, estas sumas producto que me están dando una sola respuesta eran, si recuerdan, la probabilidad marginal. Si yo solo calculo en este caso de una, sería mi probabilidad conjunta, ¿ya? Y la posteriori sería la de abajo, ¿ya? Entonces, la de acá, la del recuadro de acá. ¿Qué significa? La probabilidad de que haya un gran éxito dado que se dio el resultado uno. Entonces, ¿cuánto sería? Multiplico nada más, ¿no? 35%, que es lo que tengo acá, por arriba, ¿no? 35% que es lo que tengo acá por 65% dividido entre la probabilidad marginal. Entonces lo divido nada más, lo pongo acá y me sale 70% y así hago cada una de ellas. Me da las probabilidades de cada una de ellas. Borro acá. Teniendo en cuenta eso, ahora vamos a, como pueden ver, por ejemplo, acá tenemos 70% de que hay un gran éxito dado que ocurrió la alternativa uno o el resultado uno, 10% de que ocurra un éxito medio, creo que era, cuando se da la alternativa uno de 10% y que se dé un gran fracaso o un fracaso dado lo que sucedió en este caso en la alternativa uno, un 18%. Esas tres probabilidades, como pueden ver, están acá. 70, 10, 18, 70, 10, 18. ¿Ya? Entonces, eso de ahí tendríamos ya que tratarlo como, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Este por este, más este por este, y así sucesivamente, ¿no? Este acá 10 por 18. Estos son de la misma alternativa, me va a dar un monto, ¿no? Acá me va a dar un BME. Ese BME lo calculamos, igual calculamos acá con el segundo, con el tercero, y cuál sería el máximo, ese que escogemos lo multiplicamos por su probabilidad y lo sumamos a lo que obtenemos en el resultado 2. En el resultado 2 vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Lo que está variando, si se dan cuenta, solamente son las probabilidades. Ahora, en vez de hacer este por este, ¿no? Ahora voy a hacer
el resultado 2 este por este, más el resultado 2 por este, más el resultado 2 por este. La suma producto de eso me da eh, esta probabilidad marginal. Entonces, teniendo esta de acá, lo que me faltaría es analizar la probabilidad a posteriori. Cuando, que ocurra un gran éxito, dado que se dio el resultado 2 solamente multiplico 35% por 35% entre la probabilidad marginal que tengo en total. ¿Ya? Una vez que tengo eso, puedo sacar de cada uno o depende de lo que me pide. Si no me pide y tengo que hacer todos los análisis, hay que hacerlas uno por uno. Y eso es lo que estamos viendo abajo. Igual, ya teniendo eso, hacemos los cálculos del BM tal cual hemos visto, ¿no? Este por este, más este por este, más este por este, me va a dar un valor acá. Ahora voy con la siguiente, acá. Este por este, más este por este, más este por este. Entonces tengo acá un BME 1, acá tendría un 2 y acá bueno, no hay más que hacer que sería la tercera opción. El máximo sería lo que escojo ahí por su probabilidad y lo sumo con el anterior monto. Ese sería mi monto con, con mi monto en este caso o mi resultado del valor esperado con información muestral. ¿Ya? Entonces, para hallar el valor esperado de la información perfecta, solamente resto el BM menos el BE con información muestral, ¿no? Resto esos dos montos, me da menos 5, por lo tanto no me conviene realizar el estudio porque estoy teniendo una pérdida, ¿ya? Eh, bueno, y ahí nada más terminaría. Como pueden ver, un poco trabajoso por el tema del árbol de decisiones, pero se puede trabajar con las tablas de decisiones también y ahorrar tiempo. El árbol sería si es que hay más complicaciones, como ya mencioné la semana pasada. Acá tienen un video también de la explicación de las probabilidades conjuntas con las marginales y posteriori para que puedan complementar. ¿Hasta ahí está claro? ¿O tal vez trabajamos algún otro ejemplo? Me mencionan, si no, ya lo damos por cerrado porque es un indicador adicional. Pero si no queda claro, revisamos un ejemplo más y que quede mejor entendido. Otro ejemplito, profe, como para cerrar. Chévere, si fuera tan amable. Ya, listo. Entonces, vamos revisando otro ejemplo. A ver. Eh, Creo que acá tengo propuestos. Ya, acá tengo propuestos. Lo voy a trabajar mejor con tablas para que vean ya, esa sería su facilidad. Si es que lo ven fácil con un árbol de decisiones, lo hacen con el árbol. Yo lo voy a trabajar el otro con tabla de decisiones, ¿no? Para ahorrar tiempo, porque si no tendría que estar haciendo rayita por rayita para el árbol y me va a demorar bastante. Entonces ya ustedes ven cuál les sería más fácil y calculan con el que les sea más sencillo. Entonces vamos acá proyectando. Ya, a ver, para agrandar acá y se vea todo. Ya está. Tenemos acá, bueno, hay varios casos. Vamos desarrollando este primero que estamos viendo. ¿Qué me dice? Hallar bueno, ahí directamente me está mencionando porque ya hemos visto planteamientos, cómo se desarrollan en las diapositivas y en los casos anteriores. Hallar el BME, nos dice hallar el BEIP, hallar el BEIM, que es lo que estamos adicionando, y nada más. Bueno, inclusive podemos agregarle el valor esperado bajo certeza porque lo necesitamos para el BEIP, así que igual lo vamos a calcular. A ver, nos dice una tabla que tenemos acá con alternativas, ya nos menciona acá las opciones y nos menciona acá de que sucedan estas alternativas. Entonces vamos analizando. A ver, vamos analizando con la información que tenemos. Rápidamente, ¿no? El BM, que ya lo hemos calculado anteriormente, vamos calculándolo porque igual lo necesitamos, es igual a suma producto entre esta de acá, punto y coma sería para separarlo, con la segunda matriz que sería esta, y la fijamos, ¿no? Porque las probabilidades no van a cambiar.
Estas son probabilidades y por eso lo he puesto acá. Probabilidades a priori. Recuerden los términos, porque ahí eh, por interpretaciones nos podemos equivocar. Ya, arrastramos acá verificando que se esté arrastrando bien. Toda esta tercera opción se multiplica por esto y listo. Entonces, normalmente, ¿no? Lo que haríamos con el BM era el máximo, ¿no? Entre paréntesis y los valores que tendríamos ahí. Ya tendríamos acá el BM. Eso ya lo hemos revisado, así que vamos a pasar. Ahora, ¿qué más tenemos? El BS, ¿no? El BS, creo que acá están los máximos. Bueno, el valor máximo, recuerden, entre estos valores buscamos la mejor opción de estos tres estados de naturaleza. Entonces, lo que nos faltaría es la suma, producto, entre paréntesis, ya, entre paréntesis las probabilidades con los valores o las mejores situaciones en cada estado de naturaleza. Ya tendremos acá, bueno, es porque está como probabilidad, por eso sale muy grande. Vamos poniéndolo como número. Ya está. Entonces, el BIP, ¿no? Si recuerdan acá, lo único que haríamos es agruparlo. ¿Ya? Y esto es lo máximo que se estaría dispuesto a pagar por una información perfecta, ¿no? Entonces, a ver, el BC menos el BM. Bueno, y nos está dando 0, ¿no? Entonces, quiere decir que, bueno, acá no me conviene en realidad hacer un estudio o pagar por información perfecta, porque ya si es que pago una unidad, me va a generar pérdidas probables, ¿no? Hasta ahí es lo mismo que ya hemos revisado anteriormente. Ahora vamos agregando el siguiente indicador, ¿ya? Eh, hasta acá. Pero para el indicador, ¿no? Acá ya calculamos estos tres bastante rápido, no nos toma mucho tiempo más que interpretar. El B, E y M necesitamos la información de las probabilidades conjuntas. Si no las tenemos, no podemos hacer, ¿ya? Pero acá tenemos información abajo, nos dice, si, bueno, se ha realizado un estudio de mercado y se ha obtenido dos situaciones. Ah, ya tengo dos situaciones. Entonces, con estas dos situaciones, voy a analizar. Primero me dice, la zona del inmueble es atractiva para el mercado y la zona del inmueble no es atractiva para el mercado. Entonces, estas dos situaciones me pueden ocurrir después de, si el dólar baja o sube en una situación uno, la probabilidad de suceso es de 40. Acá nos está diciendo claramente de que o suba o baje, entonces estas dos condiciones van a tener una probabilidad de 40. Si el dólar se mantiene, sería de 50. Entonces, ahí ya está cambiando. Esa es en la situación uno. En la situación 2, si es que no nos la diera, podemos sacarla por diferencia. ¿Ya? Entonces, vamos acá revisando. Si voy a ponerlo así con tablas, ¿no? Para poder avanzar. Situaciones. Situación. Situación uno. Situación 2. Acá voy a poner, bueno, los estados de naturaleza tal cuales los tengo acá. Voy a poner estos tres. Ahora voy a agrupar todo esto. ¿Y qué me falta? Plasmar las probabilidades. Y bueno, si gustan también pueden poner las probabilidades a priori. ¿Ya? Por ejemplo, la situación uno, si el dólar baja, acá está, ¿no? Si sube o baja, nos dice que tiene una probabilidad de suceso del 40%. Ah, ya, entonces, si baja o sube, igual va a ser 40%. Si se mantiene, es del 50%. Ahí nos está diciendo justo en toda esta parte, ¿ya? En el 2, acá nos menciona, pero como les digo, si es que no nos dieran, por diferencia, nos quedaría 60, 60 y 50. Pero igual ahí no nos menciona, ¿no? En la situación 2, si el dólar bajo sube, la probabilidad de suceso es de 60. Entonces, para ambas sería 60, lo que acabo de poner. Y si el dólar se mantiene, sería de 50. Entonces, acá podemos, si gustan, para corroborar, hacer una sumatoria y que tiene que dar la unidad o 100%, ¿ya? No da el 100%. Entonces vamos analizando acá. Voy a dejar un espacio, si no, no va a alcanzar para poner títulos. Primero, eh, proba- probabilidades, lo voy a hacer por partes para que quede más claro con lo que hemos visto en la diapositiva. Probabilidades
conjuntas. ¿Cuáles son mis probabilidades conjuntas? Voy a analizar por cada estado de naturaleza, entonces les voy a poner los tres acá. Ahora, me dice cuáles son las probabilidades conjuntas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si recuerdan, voy a multiplicar que ocurre este evento, que sería que baje el dólar, ¿ya? Y lo voy a fijar acá solamente con el 9, por que baje el dólar en la situación 1, ¿ya? Entonces lo dejo tal cual. Muy bien, tendría un 16%, entonces eso lo puedo arrastrar y lo pueden verificar igual, ¿ya? Si es que estamos arrastrando bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, acá? En el dólar, si es que subiera, solamente estoy multiplicando. Que el dólar suba con probabilidades a priori de 40% por la situación 2 que tiene una probabilidad de que ocurra en este caso de que el inmueble no sea atractivo de 60%. La multiplicación de estos dos me da el 24% que tenemos acá. Si gustan lo pueden poner en porcentajes, ¿no? Vamos poniendo para que se vea mejor. Ahora, ya tengo eso. ¿Ya? Tengo mis probabilidades conjuntas. Esto lo estoy haciendo por partes. Recuerden de que eh, ahora lo que nos faltaría es sumarlos, porque la suma producto eran las probabilidades marginales. Entonces le voy a poner acá probabilidad marginal, ¿ya? Probabilidad marginal, ajustamos, ya. La probabilidad marginal era la sumatoria, ¿no? Recuerdan que habíamos calculado la suma producto directamente, en este caso lo estoy haciendo por partes. Esto es lo que calculábamos directamente, la probabilidad marginal. Las conjuntas era lo que multiplicábamos y luego sumamos. ¿Qué sumamos? Las tres probabilidades o las cuatro, cinco, cuantos estados de naturaleza tenemos que sumarlos en las situaciones que tenemos. Tenemos una y dos. Entonces vamos a tener dos probabilidades. Ahora, teniendo esto, ¿ya? Teniendo esto, lo que me falta son las probabilidades a posteriori. Probabilidades a posteriori. ¿Ya? Y si recuerdan esa parte solamente, nos faltaría acá calcular las divisiones que habíamos visto en la diapositiva. Entonces voy a copiar acá las mismas estados de naturaleza, porque no estamos moviendo nada de eso. Acá lo único que sería es que ocurra que el dólar baje, no, en este caso, ¿no? Que ocurra que la situación 1 pase, es decir, que la zona del inmueble es atractiva para el mercado, dado que en este caso ocurrió o todo este evento anterior, ¿no? Que era estas alternativas con estas naturales. Entonces ahí se expandió mucho. Lo voy a quitar ahí porque, bueno, con Excel se consideran igual todos los decimales. ¿Ya? Entonces tenemos esta probabilidad. Esta de acá la voy a fijar igual porque la probabilidad marginal es el total de esta situación. Recuerden que estas dos sumaban el 100%, igual lo podemos verificar, 100%. ¿Ya? Acá ya tenemos estas dos, voy a fijar esta de acá. En sí, bueno, voy a fijar el J nada más. Y las divisiones las hacemos tal cual. Como pueden ver, ¿qué estamos haciendo? En la situación 1, que ocurre este evento, dado que ya se dio el anterior. Igual acá, que ocurre este evento, dado que ya se dio el anterior, que ocurre este evento, dado que ya se dio el anterior. ¿Ya? Y así, todo lo de acá. Entonces, ya tenemos esto. Para la situación 1, de igual manera, acá pueden verificar de que estas tienen que sumar el 100% y estas también, porque todo esto representa la situación 1 y todo esto representa la situación 2. Entonces ya tengo acá mi sumatoria y verificamos de que se ha calculado bien, ¿no? Si es que por ahí nos variara es porque algo hemos hecho mal. Entonces, ahora vamos a calcular con las probabilidades a posterior. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a copiar esta tabla, pero sin las probabilidades acá abajo. Acá una consideración. No nos está mencionando cambios de situación, por eso es que yo voy a dejar las mismas utilidades. Pero si hubiera cambios, tenemos que hacerlo. Por ejemplo, si me dijera que la opción 1 cambia en un 80%, entonces acá tendría que sacarle el 80%, que me quedaría 80 y así, ¿ya? Pero no me dicen o no me mencionan cambios de condiciones. Entonces copio las mismas que tenemos. Ahora, ¿qué probabilidades voy a poner acá? Porque también tengo que poner probabilidades, pero acá voy a poner probabilidades a posterior.
¿Qué probabilidades voy a poner? Las que tenemos en las tablas anteriores. Solamente voy a copiar las mismas. Yo recomiendo que lo pongan formulado para que sea más fácil. Entonces pongo acá el 38.1% y los demás. Ya, todos estos suman el 100%. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Hacer el mismo cálculo del BME que ya hemos visto. Igual, vamos resaltando lo mejor para diferenciarlos. Y acá. Esos son los tres indicadores que teníamos antes. Esto de acá ya no es el BME, sino es el teorema de Bayes. ¿Ya? Entonces, para ponerle con todos los términos y quede ordenado. ¿Ya? El teorema de Bayes. Entonces voy regresando, bueno, como acá fijé la probabilidad de abajo, voy a fijar la de arriba, ahora voy a fijar la de abajo y hago el mismo cálculo, solo, o lo único que estoy variando son las probabilidades a posteriori. ¿Ya? Y acá vemos que es lo que tenemos. Hacemos lo mismo, pero con la situación 1. En este caso, esto es eh, probabilidades a posteriori, situación 1. ¿Ya? Ahora vamos a calcular la segunda. ¿Ya? Vamos a calcular la segunda. A ver, ya está. Vamos a calcular la segunda de igual manera. Lo único que vamos a variar acá es que estas probabilidades van a ser con la segunda situación. Entonces arrastro acá. Arrastro también acá que las probabilidades sean del segundo recuadro. Y verifico acá que tengo mi segunda situación. Entonces acá voy a agrandarlo un poco más y ponerle acá que es la situación 2. Si tuviéramos 3, agrego otra más acá. Si tuviéramos 4, agrego otra más acá. Lo único que va a hacer es un poco más extensivo el cálculo porque después es prácticamente lo mismo, los mismos pasos. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos falta? Simplemente calcular con las probabilidades marginales. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a analizar la situación 1, la situación 2 y ver cuánto es lo que tengo. En este caso, esta es mi utilidad acá. Para la situación, esta es la utilidad en la situación 2. Solamente copio lo mismo. Yo lo formulo para que salga completo. Ahora las probabilidades, las que tengo acá, solamente las traslado. ¿Ya? 58 y 42. Entonces, ya tenemos nuestra pequeña tabla casi ya terminando, solamente nos falta calcular acá el indicador, ¿ya? ¿Cuál es el indicador? El valor esperado con información muestral que nos daría la suma producto de esto que hemos hallado con el teoría o el teorema de Bayes y sus probabilidades. Entonces me da 220. Por lo tanto, para hallar el BEIM, si recuerdan, era igual, me lo voy a poner acá, igual a el BESIM menos el BECIM. Eso es lo que teníamos en la diapositiva. Entonces, para hallar esto, el BECIM o sin información muestral es el que tenemos acá, el BME. Por eso les decía que lo necesitamos de igual manera. Menos lo que hemos obtenido acá. Entonces me da 0. Por lo tanto, no me conviene en realidad porque no estoy ganando ni perdiendo, así que estaría de más pagarle a alguien para que me genere información a posteriori o probabilidades en conjunto. Así que esta sería mi interpretación de este criterio. Simplemente no lo tomaría porque no me conviene, ya que no me está generando nada útil, ¿no? Es una utilidad cero, una pérdida cero, igual que el BIP. Así que este vendría a ser nuestra respuesta. Da cero, no necesariamente da cero, en este caso da cero porque prácticamente las condiciones no han cambiado, ¿ya? Estas de acá pues, siguen siendo las mismas, así que es muy probable que no cambie. Pero si es que hay cambios en las condiciones, por ejemplo, yo acá les puedo decir, pero lo que me dice el estudio es que en la situación 1 es probable que el dólar suba y en vez de obtener una utilidad de 200, tal vez sea 300, ¿no? Entonces 300 le pongo acá. Como pueden ver, ya variamos, ¿no? Acá el BIM está siendo negativo, acá definitivamente no me conviene, ¿no?
O puede ser que en vez de ser 200 disminuya a 100. Ah, entonces ahora yo tengo 16, por lo tanto casi me conviene, ¿no? Porque estoy obteniendo una utilidad de 16. ¿Ya? Bueno, miles de dólares, las unidades que estén. Pero siguiendo el caso, sin cambios de condiciones, sería así, hasta acá. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? Sí, profesor, sí, sí, claro. Mejora la comprensión. Ya, muy bien. Listo. Entonces, como pueden ver, es necesario tener información a posteriori, ¿no? Después es cálculos que no son complicados, solamente lo he tratado de hacer punto por punto para detallarlo cada uno de ellos y se entienda mejor, porque en el árbol estaba más a resumen, ¿no? En el de la diapositiva.